Propósito de esta victoria apretada, ¿no? De Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, creo que no novedosa, porque era algo que las encuestadoras ahora que están siendo central de la polémica ya lo venían dando como posible, ¿no? E incluso me parece que muchas han acertado en el porcentaje que iba a obtener Lula, pero no el que le iba a sacar a Bolsonaro, que pensaban que iba a ser mucho más cercano. Tengo entendido que creo que son 4 millones de votos y algo así como 4 puntos, no sé cuánto. No sé cómo se traduce eso. Eh, Básicamente lo que, según los números a los que he accedido muy por arriba de todo, son 4 millones de votos de diferencia. Hay 9 millones de personas que no han votado ni por Lula ni por Bolsonaro, que son, o sea, esos 9 millones de votos los que se van a disputar ahora. Sí. De los cuales creo que ya tiene asegurados muchos, Lula, porque sé que han arreglado con el tercer partido en disputa que tiene una candidata, no recuerdo ahora el nombre, aunque estos partidos más pequeños no han llamado a sus militantes o votantes a expresar ahora el voto por Lula da Silva, sino, bueno, voten a quien quieran. O sea, los candidatos han dicho, nosotros apoyamos entre Bolsonaro y Lula, estamos con Lula, pero ustedes voten a quien quieran. Entonces, todo lo que indica es que a Lula da Silva le hacen falta 2 millones de votos, que sume 2 millones de votos más, sería nuevamente presidente de Brasil. Sí. Hay 30 millones de personas que no han votado, lo cual es un dato importante. Creo que desde el siglo pasado que no se registraba una asistencia tan baja, lo cual me parece que también es va de acuerdo, ¿no?, a lo que sucede con el resto de las democracias latinoamericanas, Sí, que bueno, si uno ve los procesos electorales, la asistencia, las urnas ronda el 70% de todos los empadronados, ¿no? Los que son obligatorios, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile el voto no era obligatorio hasta este referéndum. ¿Y cuánta gente ha votado en Chile? ¿Qué porcentaje del padrón? ¿Ustedes lo recuerdan? No recuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje alto. Ah, era un porcentaje alto, sí, porque era obligatorio. Porque era obligatorio y además porque habían sido, se habían sentido movilizados por toda la campaña que había habido, ¿no?, en torno a la modificación de la Constitución. Entonces mucha gente que históricamente no votaba o que se acercaba eventualmente a votar, fue a votar también. Y lo que había escuchado en Brasil, que, bueno, como siempre, candidato que pierde es el primero que esgrime el fraude, ¿no? Entonces empieza a tirar el fraude. Llorando. Y una de las versiones, de las posibles versiones de fraude que tiraba el partido de Bolsonaro, era que habían reducido la capacidad de las mesas y eso había generado más colas, o sea, como mucho más embotellamiento, claro, de personas. Por ende, los adultos mayores, personas que de 60, 70 años, más de 70 años que no están obligadas a votar en Brasil y que son muchas de las que votan a Bolsonaro, habían optado por no votar porque tenían que hacer 3 horas, 2 horas de fila. Y bueno, se iban a la casa y decían, bueno, no voto por nadie. No voto por nadie, ya fue. Y esa era una de las versiones, no sé si tendrá algún asidero con la realidad o será sostenible eso con las pruebas, pero bueno, esa era una de las... uno de los del llanto esgrimido por... Y bueno, esa no lo vi. Sí, esa la escuchó justo hoy al mediodía estaba haciendo zapping de noticias y ahí tiraban esta... Y bueno, además, luego de esta la elección del domingo, recordemos que el balotaje, la segunda vuelta va a ser cuando, a fines de mes, el 30 me parece, si no estoy equivocado. Creo que sí. El 30 de octubre, y parece que la campaña sucia empezó así con todo. Automáticamente. Y algo muy curioso que al menos los analistas políticos, y los enviados de un canal y del otro, que estaban en Brasil, desde Brasil reportaban que ambos candidatos habían hecho el giro inverso. ¿Cómo eso? Es decir, Bolsonaro
está girando hacia el populismo porque ni bien pierde, promete un bono de que no recuerdo ahora cuál es la cifra exacta que va a entregar, pero era como una especie de ingreso familiar de emergencia. Un IFE sí. Claro, un bono que se va a entregar, o casualidad, 5 días antes de la segunda vuelta. Y el viraje de Lula, que decían que Lula había virado hacia el centro, o sea, ambos habían virado hacia el centro. Sí. Esa era la convergencia. Tanto Bolsonaro virando hacia la izquierda con este tipo de medidas tildadas populistas, como Lula juntándose con empresarios y con sucios capitalistas para trabar ahí, para decir, bueno, a ver, ¿qué ofrecen ustedes si es que yo llego a ser presidente y etcétera? Sí. Entonces, bueno, esas eran las especulaciones que se hacían, ¿no? Bueno, están ambos ahí maquinando, tirando ahí las redes, y entre todo eso están las fake news, que son bastante graciosas, porque es como... ¿Como cuál? No es que se tiran... Sí, mierda del tipo... Este corrupto, no. Claro, no, es satánico. Directamente. Empiezan a salir noticias de que vinculaban a Lula con una secta satánica. No. Y a Bolsonaro, desde el otro lado, lo empiezan a vincular con la masonería. Y le destapan, ahí le hacen un carpetazo del video que no sé si usted lo ha podido ver, que está Bolsonaro dando una charla en un salón, evidentemente que es una logia masónica. Masónico era. Más masónico no puede ser. Sí. Y bueno, le han sacado eso, y como sabemos que Bolsonaro está como muy ligado a estas iglesias evangelistas que ven a lo masónico y a esa idea liberal masónica, ¿no? del mundo, como lo satánico. Sí. Entonces están entre los dos así tirándose acá de un lado y del otro, diciéndole, vos sos satánico, pero vos sos masón, y nadie sabe qué es peor. Conspiranoica. ¿Qué es peor, si ser masón o ser satanista? Claro, ¿qué es peor, no? A esta altura, ¿no? Sería lo mismo dentro de cierta idea, ¿no? Masónico y satánico, ¿no? Que hagan un pacto con el diablo. Esa era la acusación que se le hacía a Lula da Silva. Y bueno, a Bolsonaro le sacan el video. Lo cual, bueno, nos lleva a pensar, ¿no? Cuán desquiciada puede llegar a ser una elección, y que ya no importa nada a estas alturas de la posverdad, tirarle con lo que sea. A qué juega cada uno, ¿no? En dónde se para, porque después vi que mucha gente también diciendo, guarda que a Lula lo está apoyando, no sé, el diario O Globo, que es como Clarín de acá, o sea, sí. O sea, Lula ya lo estaban planteando como parte del globalismo, por ejemplo, ¿no? Claro, además era por esto que le había soltado la mano de alguna forma a Bolsonaro, porque le había pasado la misma de Trump con CNN o con Fox, que en algún momento ya no le era tan útil, entonces había que pegarle. Por ese lado me parece que sí, no es raro lo de O Globo con Lula. Bueno, a mucha gente le pareció rarísimo, y qué sé yo, estaba viendo cosas como de los rancios locales, ¿no? La batalla cultural, cosas así como... No se coman la curva. ¿Cuál era la curva? La curva. No se la coma doblada. No se la coma doblada la curva. No, era como una cosa como que hay que fijarse bien de qué lado está cada uno para ver de no terminar del lado equivocado de la historia, una cosa así, ¿no? Porque si Lula está, ¿no? Con O Globo, puede ser que esté en contra de los intereses brasileños y de los intereses de la región, ¿no? O sea, como Clarín está en contra de los intereses de la Argentina, por ejemplo, acá O Globo está en contra de los intereses de Brasil. Entonces, si bien no decía voten a Bolsonaro, que tenía que ganar Bolsonaro, porque está complicado, aparte Bolsonaro es un personaje tan complejo quizá como Meloni, ¿no? En Italia, ¿no? Porque el tema con Meloni, por ejemplo, era que no representaba la derecha tradicional de Italia, y que como que agarraba banderas, ¿no? de la nueva alt-right, pero se quedaba en cierto lugar que era pro-Europa, por ejemplo, ¿no? Como el atlantismo, ¿no?
Se quedaba del lado del atlantismo, a diferencia de otros de derecha en Italia, como Berlusconi o como... ¿Más nacionalistas? ¿O de qué tipo? No, pero que están más cercanos a Putin quizá, y a la bien, iglesia bien. ortodoxa, y están más cercanos Bueno, pero a esa Berlusconi visión. andaba de asado con Putin, no eran como así. Claro, eran re amigos, obviamente. Pero bueno, esa fue la coalición que hicieron la derecha, ¿no? Esta derecha más tradicional y quizás más parlamentarista, que también era la derecha, que como que ya le había llenado los huevos a la gente, ¿no? Claro. La de Matteo Salvini, porque en general nunca pasaban a la acción, ¿no? Nunca llegaban a ser más que un competidor más y agarrar... Ah, los tibios. Eran como los tibios. En cambio, Meloni llegó con los tapones de punta, así con el... ¡Viva el Duce, carajo! No, eso lo negó. Pero Eso lo negó. Pero ella era miradora no solamente del Duce, sino de varios prominentes nazis, ¿no? Claro, que habían salido de esa riñonada. Sí, no, pero ella lo negó totalmente. Y ahí hubo una cosa parecida. Meloni se disfrazó de moderada y Salvini subió el nivel de su discurso anti-inmigrante, por ejemplo. Y como que se invirtieron los lugares para hacer esta coalición. Igual creo que Salvini y Berlusconi fueron los perdedores, ¿no? De la coalición, quedaron muy abajo en la consideración y quedó conformada una derecha medio extraña, ¿no? Que se plantea como que le va a plantar cara a Bruselas y al poder de la Unión Económica Europea, ¿no? A la Unión Europea, pero al mismo tiempo se quedan en la OTAN, ¿no? Es como que es medio contradictorio, es un poco extraño la postura y creo que Bolsonaro hace cosas parecidas, ¿no? O sea, se viene y se planta como el defensor de la familia, el defensor de los valores tradicionales, pero sin embargo no se corre de tratados internacionales, por más que luego en su discurso se muestre combativo, pero él es pro Israel, por ejemplo. Son cosas que a mí me parecen que deberían hacer desconfiar mucho más que lo de Lula, por ejemplo. Es un momento complicado, creo. Un momento complicado para ver en qué lugar se para uno también, porque lo de comerse la curva creo que le cabe a todo el mundo, ¿no? Nadie sabe en qué lugar está parado ningún referente político en este momento. Nadie sabe a qué van a escribir, de qué forma se van a mover, ni en qué deriva estamos yendo, ¿no?